Buenas, buenas, buenas. Arrancamos. Análisis de funciones. ¿Cuál es la idea de hacer un análisis de funciones? Todo lo que ya vimos, todo lo que ya vimos, lo vamos a aplicar ahora en algo concreto, que es analizar la función. Es decir, voy a poder llegar hasta dibujar la función sin tener un graficador. Puntos a tener en cuenta. Yo tengo una función. Mi función en este caso es la verde, ¿sí? Vamos a repintarla un poquito más. Esta es mi función. Todo lo demás es gráfico para poder explicar otras cosas. Función. Está definida en un intervalo de A a B. De A a B. En este tramo está la función. ¿Qué tengo que saber yo para la función? A ver. ¿Qué era la derivada? La recta que corta un punto. No es la recta que corta un punto. La tangente. Es la tangente, ahí me gusta más. Es la pendiente de la recta tangente en ese punto. Ahí sí, ¿sí? Es solamente la pendiente. Eso es la derivada. La derivada en el punto es la pendiente de la recta tangente. Entonces, si yo quiero sacar una recta tangente a este punto, a mi A, y crece la recta que estoy sacando, ¿qué me está indicando de la función? De la verde. Vamos de vuelta. Yo tengo una recta que es tangente en un punto. Mi recta crece. Entonces, muy bien, León, que había respondido justo, crece. La función también crece. Fíjense que viene creciendo. Cuando yo tengo un punto, vamos a intentar dibujar una recta que sea tangente a ese punto. Vamos a hacerla a este punto de acá. En este caso, mi recta decrece, tiene pendiente negativa. ¿Qué va a pasar con la función? Decrece. Decrece. Perfecto, Lourdes. Es decir, decrece la función si mi pendiente es negativa. ¿Qué pasa ahora si yo tengo una recta tangente que es horizontal? ¿Qué va a significar? ¿Que se mantiene? Que se mantiene recta, fija, sí, en un valor que es constante, sí. ¿Cuánto sería la derivada en ese punto? Si mi pendiente es cero. Cero. Cero, perfecto. Muy bien, Agustín, muy bien, Tomás. ¿Sí? Es cero. Sería este caso. Es decir, si yo tengo de un extremo que la función crece y después decrece, algo va a estar indicando en el punto donde mi pendiente sea cero, ¿sí? Será un máximo en el caso de que sea al revés, que primero decrece y crece, será un mínimo, ¿sí? Podrá ser un mínimo relativo absoluto, podrá tener un máximo relativo, un máximo absoluto, es decir, un valor, ¿sí? Que tenga máximo o mínimo, a eso se refiere. ¿Sí? Entonces, en esta gráfica, crece la función en intervalo de A hasta x sub 3, de A hasta x sub 3.
también crece de x sub 5 hasta x sub 6. ¿Se ve que crece? Vamos a borrar. ¿Cuándo decrece? En este tramo, está decreciendo. Es decir, del x sub 3 hasta el x sub 5 decrece. Y del x sub 6 hasta b decrece. Eso me lo indica sabiendo cómo es la derivada, ¿sí? En ese punto. Si yo tengo la pendiente de la recta tangente, es decir, la derivada, y mi resultado es positivo, crece. Si es negativo, decrece. En el caso de que sea cero, es decir, que es horizontal, ¿en qué caso sería una pendiente cero? Es decir, que la recta tangente es horizontal. Les muestro el gráfico. O sea, en el momento en el que sube y arranca a bajar, sería. Pero, ¿en qué valor de X? En el pico, dice Tommy. Muy bien. Pero, ¿en qué valor sería? ¿No es cero? En cero, la pendiente es. De cero. La pendiente es cero, pero ¿qué valor de X tiene? X sub 3, X sub 6. Estos valores. ¿Sí? Acá yo ya tengo la pendiente en el punto cuando vale X sub 3 y X sub 6 fueron los que me dijeron. ¿Sí? La pendiente es 0. X sub 6 y un valor de Y es el punto, ¿no? Cuando lo reemplazo a la X por X sub 6. Y hay otro valor más. ¿Quién sería? Que tiene pendiente 0. X sub 5, Milagros. Muy bien. ¿Sí? En X sub 5. Fíjense que tengo la recta que es horizontal. ¿Sí? En esos valores podrá haber un mínimo, un máximo o algo, ¿sí? Vamos a ir viendo cómo lo hacemos. Hasta acá, ¿hay alguna duda? ¿Entendemos lo que significa la pendiente que ya vimos antes de una recta tangente en función de la gráfica? Por ahora sí. Genial. Bien, Mica. A ver, necesito completar abajo. C, X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub 4, D, para los que lo ven chiquito y no se llega a leer. G es mi función. ¿En qué valores crece la función? Crece. ¿Desde qué valor hasta qué valor? De C a X sub 1. De De C X sub 2. a X sub 1, es decir, este tramito de acá. Sí, de X sub 2 a X sub 3. Es decir, este tramito de acá. Y de X4 a D. Y de X4 a D. Muy bien. ¿Y cuándo decrece? De X sub 1 a X sub 2. De X sub... Ahí. A X sub 2. Y de X sub 3 a X sub 4. Excelente, Mica. ¿Se entendió entonces? ¿Sí? Si tuviera que pensarlo como la derivada, en este caso, mi valor me va a dar positivo cuando crece y negativo cuando decrece. ¿En qué valores mi pendiente va a ser 0 de la recta? De la tangente. En X1. En X1 y... ¿qué más? En X4. Únicos dos. X5
5. No tengo x5. Esperen. X2. Ahí me gustó más. x2 también. Y X sub 3. Y x sub 3. Es decir, tengo recta tangente, tengo recta tangente, tengo recta tangente con pendiente 0. ¿Sí? En esos valores. Es decir, que dijimos que era para 1, es decir, cuando la función vale 1, para x sub 2, para 3 y para 4. Ahora voy a aclarar algo más. ¿Cuándo es un máximo relativo? ¿En qué valor tiene un máximo toda la función? Bien Julián, bien León, en x sub 3. El x sub 3 sería el absoluto, entonces, ¿no? Exacto. ¿Sí? Y el otro es relativo, porque no llega a ser, es un pico, pero no es el más alto. Y en el caso de mi gráfica, la mínima, ¿cuándo sería? La mínima relativa, la mínima absoluta. La Profe, relativa la mínima- X4. Dale, Priscila. Perdón. La mínima relativa tendría que ser X sub 4, ¿no? Excelente. Dale, Yamila, con la otra. X sub 2. La absoluta. ¿Cuándo son puntos críticos? Yo, para tener puntos críticos, tengo que analizar, primero, el dominio de la función. ¿Sí? Siempre. Algo tengo que tener en cuenta con el dominio de la función desde antes. Después, tener en cuenta cuando la derivada es igual a 0. Siempre analizo la derivada igual a 0. Con todo lo que vimos antes, ¿por qué vamos a analizar eso? ¿Qué pasaba cuando la derivada era 0? ¿Cómo era la recta? ¿Y los mínimos? Puede ser máximo, pueden ser mínimos. Algo va a ser, ¿sí? Porque yo voy a tener la recta. Exacto, son constantes. Hay un máximo y un mínimo, nos decía Julián. O no, no lo sé. Por ahora lo puedo analizar como punto crítico. Entonces, ¿cuándo tengo que analizarlo? Cuando la derivada, ¿sí? ¿En qué punto la derivada vale 0 o que no exista? ¿Sí? O en los extremos, hay que tenerlo en cuenta también. Otra cosa a tener en cuenta, la derivada segunda. ¿Se acuerdan lo que era la derivada segunda o la segunda derivada? La derivada de la derivada. La derivada de la derivada, perfecto. Es decir, derivo la derivada. ¿Qué me va a dar la que se llama la concavidad? ¿Qué es la concavidad? Esta curva, esta tiene una concavidad de rama hacia arriba. Y en este caso tiene concavidad de rama, ¿sí? Hacia abajo. Cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. ¿Quién me da este dato? Ya lo dije. La segunda derivada. La segunda derivada. Excelente. ¿Sí? Punto de inflexión. Si en un momento tiene una concavidad positiva y de pronto negativa, algo está pasando en este valor, ¿sí? Ese valor va a ser el punto de inflexión. Justo ese valor. ¿Cómo consigo ese valor? ¿Sí? Es lo que vamos a ir viendo, que tiene que ver con obtener la derivada segunda igualada a 0, ¿sí? ¿En qué valor se obtiene?